Proverbios capítulo 29. No es nada nuevo, no es algo que no hayas leído o escuchado antes, pero hoy espero que el Espíritu Santo toque tu corazón de una manera particular. Proverbios capítulo 29, verso 18. Y cuando lo tenemos decimos amén. Dice, donde no hay ¿qué? Visión. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. La versión Reina Valera 60 dice, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Fíjense, donde no hay visión, donde no hay profecía, el pueblo se extravía. El pueblo se desenfrena. Y esa palabra, la palabra que se traduce en diferentes versiones al castellano como desenfreno o como que se pierden, es la palabra hebrea pasraj, que tiene otros significados. También puede significar exponerse, perecer, quedar en un estado de indefensión, retroceder. Aparece muchas veces en la Biblia esta palabra, pasra, traducida con estas acepciones. Eso quiere decir que una lectura que nosotros podríamos hacer también sería, donde no hay visión, el pueblo se expone, queda expuesto. Donde no hay visión, el pueblo perece. De hecho, hay prácticamente un versículo espejo a este. Donde no hay visión, el pueblo queda indefenso. Donde no hay visión, el pueblo retrocede. En lugar de avanzar, retrocede. ¿Y por qué es tan importante entender esta enseñanza que donde no hay visión, el pueblo retrocede, el pueblo se desenfrena? Bueno, porque usted sabe sentir de la aristocracia, pero es pueblo. Somos pueblo. Voltea con el lado y dile, eres pueblo, no te hagas. Eres pueblo, pero pueblo de Dios, ¿eh? Y el pueblo de Dios es linaje escogido y real sacerdocio. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que entender la importancia de la visión versus vista, porque la gente confunde y son cosas diferentes. La vista es la percepción de las realidades físicas a través de los ojos. Eso es la vista. Percibimos el mundo físico por medio de los ojos. Es un efecto óptico. La visión es algo totalmente distinto. La visión es una imagen, pero es una imagen mental que nos motiva a seguir adelante, a alcanzar esa visión. Por eso las grandes empresas tienen muy clara su misión y su visión. Y emplean todos sus recursos, todos los esfuerzos en alcanzar, en dirigirse a esa visión. Si no hubiera visión, estarían bandeando, yendo de un lado para otro. Por eso la Escritura dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y si las empresas tienen visiones, ¿cuánto más una familia o una iglesia, que son empresas muchísimo más relevantes? Porque es la única empresa sobre la tierra que va a tener efecto y eco en la eternidad. No hay ninguna otra. No hay ninguna otra. Por tal razón, nuestra motivación debe ser la visión, nunca la vista. Pero nosotros justo trabajamos al revés. Queremos ver, incluso ver para creer. Y las cosas no funcionan así. Somos demasiado naturales. Todo nos dejamos guiar por la vista en lugar de dejarnos guiar por la visión. Y eso nos lleva a cometer errores. Incluso hay estudios científicos, esto es científico, que demuestran que las personas tendemos a confiar más en aquellas personas que tienen una cara bonita. Usted ve a una persona con cara bonita y asume que tiene bonito corazón. No necesariamente. Usted ve a una persona hasta diciendo, ay, mira, tiene cara de buena gente. Pues igual a veces nomás es la cara. Ahora, yo le voy a pedir un favor. Muy discretamente, voltea a ver qué tan confiable se ve el de al lado. Y hágame así, sí se ve confiable. La visión es necesaria porque nos auxilia, nos asiste en mantenernos firmes en las adversidades. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar la visión. No es fácil alcanzar la visión. Y por eso es importante, porque es lo que nos va a mantener. Y hay ocasiones donde la visión no es muy clara. O empezamos con una visión clara, y con el tiempo se empieza a difuminar, y ahí empiezas a hacerte preguntas. Cuando la visión es clara, no hay nada que te pueda hacer cambiar de opinión. Yo en mi vida he tenido visiones muy claras. El pastorado es una de ellas.
Yo tengo una visión muy clara de lo que Dios me dio. Y por esa razón no me muevo de aquí, ni me moveré. Y ha habido tiempos buenos, tiempos malos, tiempos regulares, tiempos de abundancia, tiempos de escasez, pero no nos movemos porque tenemos una visión dada por Dios. El matrimonio sería también un buen ejemplo. Todo el mundo nos casamos con una visión. Vamos a llegar a viejitos hasta que la muerte nos separe, en prosperidad y adversidad, ¿no es cierto? Todos. Pero de repente vienen obstáculos, vienen sinsabores, vienen cosas inesperadas y la visión se empieza a mover. Y te empiezas a preguntar, ¿querrá Dios que continúe luchando por este matrimonio? ¿Querrá Dios que continúe haciendo tanto esfuerzo para mantener a mi familia unida? ¿Valdrá la pena que yo siga tras esta visión? Bueno, cuando nosotros nos hacemos esas preguntas, es un indicativo claro que hemos perdido ya la visión. Ya no la tenemos clara, entonces empezamos a dudar. Empezamos a dudar de la visión. ¿Sí? Uno de los discursos más extraordinarios que se han dado en la historia lo dio Martin Luther King, por cierto, un pastor, a favor de los derechos de los afroamericanos, en una época donde ellos no podían entrar a cualquier baño, no podían ir a cualquier escuela, no podían subirse a cualquier autobús. Y él de este discurso que le tituló Yo tuve un sueño, yo tengo un sueño de justicia, un sueño de libertad, un sueño donde mis hijos van a ser juzgados por su carácter, no por el color de su piel. Y esa visión tan clara le permitió enfrentar prisión, enfrentar peligros, y finalmente sería asesinado. Pero ¿qué creen? Esa visión resultó ser profética. Su hijo vio el cumplimiento de la visión de su padre. Su esposa estuvo presente en un lugar de honor. Esa mujer que no se podía subir a un autobús, que no tenía acceso a la educación, estuvo sentada en un lugar de honor cuando el primer presidente afroamericano se convirtió en presidente de los Estados Unidos. No tomó mucho tiempo que se cumpliera esa visión. ¿Por qué? Porque era muy clara y porque era muy firme. Y nuestro enemigo espiritual lo sabe. Por eso quiere ponernos cosas enfrente para que nosotros nos enfoquemos en ellas y perdamos la visión. Porque la vista nos muestra el obstáculo. La vista nos va a mostrar siempre los obstáculos, pero la visión nos muestra las promesas de Dios. La visión penetra el obstáculo, es como una vista de rayos X que penetra el obstáculo para ver la promesa detrás de ese obstáculo. Por eso la Escritura dice que nosotros debemos de andar por fe y no por vista. Pero ¿qué hacer finalmente cuando no tenemos visión? Hemos perdido la visión está borrosa. Para eso está la Escritura. Vamos a Génesis ahora sí, donde vamos a ver la historia de un patriarca. Y fíjense, es curioso, normalmente cuando se predica de los patriarcas, se va a hablar de Abraham, se va a hablar de Jacob, se va a hablar de Moisés incluso, pero casi no se predica de este patriarca que es Isaac, que es el hijo de Abraham. Casi no se predica de él, y cuando se predica casi siempre es en el momento en que iba a ser sacrificado, que realmente no es predicar de él, es predicar de Abraham. Y sin embargo, hay un dato curioso sobre Isaac, una curiosidad. La Biblia nos muestra a los personajes bíblicos como fueron, con sus aciertos y con sus desaciertos. Y Abraham, ese amigo de Dios, ese hombre de fe, tuvo muchos aciertos, pero también tuvo desaciertos. Muchos, mintió, desobedeció, hizo lo que Dios no le indicó. Jacob, que será Israel, y ni hablemos. O sea, fue un malandrín, un buen tiempo de su vida. Pero fíjense que de esos tres, que son Abraham, Isaac y Jacob, el mejor portado, o al menos el que menos problema y desobediencia se le ve en la Biblia, es a Isaac. Isaac, podemos decir que fue el mejor portadito de los tres. Bueno, hoy vamos a ver de un tremendo error que cometió Isaac, donde hay una enseñanza para nosotros hoy. ¿Estás listo? Génesis capítulo 27. Este Isaac no es el Isaac jovencito que fue llevado a sacrificar por el padre. No, Isaac es un hombre ya anciano. De hecho, ya está en su lecho de muerte. Y va a sentir que sus días ya están próximos a ir a la presencia del Señor. Y va a llamar a su hijo mayor, Esaú. Él tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, que se convertirán en Israel. ¿De acuerdo? Pero en este momento todavía no es Israel, es Jacob. Jacob significa usurpador, porque él nació
jalando, tratando de usurpar el lugar del hermano mayor, cosa que terminará haciendo en un par de ocasiones. Esta va a ser una de ellas. Vamos a la Biblia, Génesis 27 a partir del verso 1. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego, es decir, había perdido ¿qué? La vista. Ya no podía ver. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. En el Antiguo Testamento había una bendición que pasaba directamente del padre al hijo mayor, porque el hijo mayor sería quien se encargaría de todos los bienes del padre y de tomar el liderazgo en el clan, en la tribu, en la familia. Entonces le está diciendo Isaac a Esaú, ¿sabes qué, hijo? Ve a cazar, él era cazador, cocíname como a mí me gusta, se ve que además de ser cazador era buen cocinero, y te voy a bendecir, para que yo ya pueda partir a la presencia del Señor, habiendo heredado la bendición que yo heredé de mi padre Abraham. Y que esa bendición terminará siendo de bendición para todas las naciones, porque esa era la bendición, no era cualquier cosa. Pero la mamá andaba escuchando, como buena mamá, que escuchan y ven todo. Y la mamá tenía otro hijo favorito, que era el menor, era Jacob. Y entonces va a armar un plan. Vamos a leerlo. Verso 5. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo, Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos, para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Fíjense, Jacob no era ni cazador, ni sabía cocinar. Entonces la madre le dice, yo lo hago por ti, y ve y sustrae, ¿sí?, de los corrales 2 cabritos, y yo voy a cocinarlo, porque yo sé cómo le gusta a tu papá, estos cabritos como a él le gustan. Es la tercera ocasión donde se nos dice que el plato tenía que ser cocinado como le gustaba a él. Él tiene una manera particular. Hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que era el cabrito estilo Monterrey, pero hay un enorme debate al respecto hasta el día de hoy. Finalmente, el hijo mayor sabía cocinarlo, la mamá también sabía cocinarlo, Jacob no sabía cocinarlo, ni sabía cazar, ni era el mayor, pero pues está dentro de un plan. Y dice el verso 10, tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y estará que me maldiga en vez de bendecirme. Entonces fíjense, sabemos que Jacob no sabía cocinar, no sabía cazar, no era el mayor y que además era lampiño. El otro hermano era barbudo, peludo, pelo en pecho, así como yo se los enseñaría, pero no puedo hacer eso aquí. Y entonces dice, me va a descubrir y en lugar de bendecirme, me va a maldecir. Y la madre, que tenía toda la solución, le dice, hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Es decir, prácticamente lo está disfrazando. Le pone la ropa para que el papá sienta la ropa, acuérdense que no podía ver, y la pudiera oler seguramente.
Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque en esa época pues no había lavadoras automáticas. Estaban en el desierto, escaseaba el agua. Entonces es muy probable que la ropa del hijo mayor oliera al hijo mayor. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte de la lampiña del cuello. Entonces cubre esa falta de vello que él tenía con la piel de los cabritos. Y literalmente lo va a disfrazar. Va a disfrazar a Jacob de Esaú. Y le entrega a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presenta ante su padre y le dijo: Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? Porque los cabritos no era ir al Walmart y comprarlo, era ir a cazarlo. Pero él no los fue a cazar, los fue a sustraer. Dice: ¿pero cómo tan rápido cazaste los cabritos? Y él le contesta: el Señor tu Dios me ayudó. Fíjense qué mentiroso, ¿eh? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo. Esto nos muestra claramente que Isaac sospechó algo. Sospechó que no era. Ahorita vamos a ver qué fue lo que lo hizo sospechar. Le dice: a ver, acércate para tocarte y asegurarme que eres quien dices ser. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, y esto es clave, esta es la clave de lo que te quiero compartir hoy. Esto es la clave de lo que Dios quiere revelarte hoy. Dice: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Es decir, él escuchó a Jacob y claro que la voz no era la de Esaú. Y dice: pero si no suenas a Esaú, no suenas a Esaú, a ver, acércate para tocarte. Lo toca y ya lo siente velludo, siente la ropa y dice: pues sí es. Y qué raro. La voz no corresponde, pero lo demás sí corresponde. Y entonces dice: no lo reconoció. La voz es la de Jacob, las manos velludas son las de Esaú, así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle. Aún así se quedó como: algo es raro aquí, algo no me está cuadrando. ¿En serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Recuerden que él tenía una manera especial en que le preparaban la comida, que la conocía Esaú y la conocía la mamá. Jacob no. Entonces, a ver, tráemelo y lo voy a probar. A ver si es cierto que tienes el sazón y sabes cómo preparar el cabrito estilo Monterrey. ¿Sí? Jacob, y luego dice, llevó vino, su padre lo bebió y luego le dijo a su padre: acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Todavía Isaac le dice: acércate para besarte, pero realmente lo que quiere es olerlo. Porque algo no le cuadraba. Pues lo va a oler. ¿Y a qué olió? Pues a Esaú, porque traía la ropa del hermano mayor. Y entonces dice el verso 27, Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, fíjense, cuando ya olió la ropa y ya lo olió, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y este de salir de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo: ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poquito antes de que llegaras, yo me lo comí todo, le di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió: tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Ese es el error de Isaac. Cometió un error, lo engañaron. Lo engañaron. Y una bendición que era para Esaú terminó siendo para Jacob. Ahora, ¿por qué sucedió esto?
porque entendemos que aquí hay una enseñanza para nosotros. Porque nosotros tenemos un enemigo que nos quiere engañar también. Por supuesto, porque hubo una mamá que tenía otro favorito, porque había un hijo que era mentiroso, pero eso lo podría haber evitado Isaac. ¿Cuál fue el problema? Que Isaac antepuso sus sentidos a la voz. ¿Se dan cuenta? Él escuchó que la voz era de Esaú. Dijo, este es Esaú. A ver, déjame, ven. Lo toca y dice, dijo, este es Isaac. La voz es de Isaac. A ver, ven. Le toca las manos y dice, no, si es Esaú. A ver cómo hueles. Huele a Esaú. A ver el plato. Sabe a Esaú. Por lo tanto, él concluyó que era Esaú. Y era una mentira. ¿Por qué? Porque él antepuso sus sentidos a la voz. Escuchó las palabras de su hijo y al no corresponder con lo que él sentía, al no corresponder la voz con lo que él sintió, con lo que él olió, con lo que él tocó, él bloquea esa voz. Dice, ok, eso lo omito, eso lo salto, no lo tomo en cuenta. Voy a tomar en cuenta todo lo que yo estoy sintiendo, oliendo, tocando, probando, en lugar de hacerle caso a la voz. Esto fácilmente podría haber sido al revés. Fácilmente he dicho, ¿sabes qué? Pues sí, estás velludo como Esaú, pero la voz no es la de Esaú. Así que no eres Esaú. Pero él decidió anteponer sus sentimientos, lo que sentía, a lo que escuchaba. ¿Y por qué eso es relevante para nosotros? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios aquí. Esta es la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios. Hay gente que me dice, pastor, a mí Dios no me habla. Digo, pues no has de abrir una Biblia. Nunca has de abrir la Biblia, porque en el momento en que tú abres la Biblia, en ese instante, Dios te está hablando. Por eso esto le llamamos la palabra de Dios. ¿Sí, amén o no amén? Entonces tenemos la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios, cuando la voz de Dios entra en conflicto con lo que nosotros sentimos, cometemos el error del patriarca. Bloqueamos la voz de Dios y decimos, no ha de ser. No ha de ser. Es más lo que yo huelo, es más lo que yo siento, es más lo que yo percibo con mis sentidos que lo que la palabra está diciendo. Y ejemplos hay muchos. La palabra, por ejemplo, nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Un creyente con un incrédulo. Alguien que cree en Dios con alguien que no cree en Dios. Ese es el yugo desigual. Y nosotros en las consejerías batallamos con muchos yugos desiguales y le digo, pero es que la Biblia dice que no hay que unir a un incrédulo con alguien que cree en Dios. Ay, sí, pero hablaba tan bonito. De tan buena gente. Me llevaba rosas. Entonces lo que sentía, lo que veía, lo que palpaba, pesó más en su decisión que lo que Dios decía. ¿Se dan cuenta? Hay gente que trabaja en el lugar equivocado, que Dios los llenó de dones muy específicos, muy especializados que todo el mundo puede ver, pero ellos se meten a un trabajo porque olía a éxito, porque olía a bien pagado, y se la pasan toda su vida donde no deberían de estar. Por en lugar de hacerle caso a lo que Dios dice, le hacen caso a lo que sienten y a lo que ven con ojos naturales. Y así podría hablarte de amistades equivocadas, y aquí nos podríamos quedar años. El punto es que esa es la razón por la cual hay tan poca visión espiritual en las iglesias hoy en día. Porque la gente viene muchas veces más a ver qué se siente que a ver qué recibe. Viene a ver qué se siente. A mí en una ocasión, esto ya lo he platicado antes, llegó una persona que me dice, ay pastor, yo quiero congregarme, pero en una iglesia donde yo sienta aquí en el pecho el fuego. Digo, pues eches unos tacos de pastor antes de entrar. Provoques unas buenas agruras para que lo sienta. Porque a la casa de Dios no se viene a ver qué se siente. No se viene a buscar una sensación, sino a encontrar revelación. La revelación de Dios, y la revelación de Dios está en su palabra, y no tiene que ver con lo que sentimos. Habrá ocasiones donde sentimos claramente la presencia de Dios. A todos nos ha pasado. Pero ahora yo te pregunto, si hoy, durante la alabanza, sentiste el Espíritu Santo fluir increíblemente, bueno, gloria a Dios, ¿pero qué? ¿Eso significa que la semana pasada no estuvo? ¿O significa que la semana que viene no va a estar? La Escritura dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo veas o no lo veas, lo sientas o no lo sientas.
Y esa es la importancia de darle a la palabra el lugar que le corresponde. Y evitar ese peligro de las doctrinas carismáticas, donde lo único que quieren es sentir, y como ya sintieron una vez, pues ahora quieren sentir más, y cada vez más, y más, y más, y más, y se convierten en iglesias sensuales. En iglesias donde lo que se está exacerbando son las sensaciones en lugar de la palabra. Y eso es un tremendo error. Hay que buscar la revelación, no la sensación, porque nuestros sentidos nos llevan normalmente a ser engañados. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado por lo que veíamos? Ese tenía cara de buena gente, olía ser un buen negocio, es que yo sentía muy bonito cuando hablaba, y terminamos en un pozo muy profundo. Ahora dígame cuándo la palabra de Dios se ha equivocado. ¿Cuándo? ¿Cuándo usted ha dicho yo le hice caso a la palabra de Dios y me fue peor? ¿Cuándo dije yo apliqué este principio espiritual y mi vida empeoró? Nunca, nunca, jamás. Por eso deberíamos de enfocarnos en la palabra de Dios. No vamos a poder ser engañados si hacemos caso a la palabra. Nunca. Siempre que hagamos caso a nuestros sentidos, algunas veces acertaremos, la mayoría no. Pero siempre que le hagamos caso a la palabra, la victoria está asegurada. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La Biblia. Por eso a mí me dicen, oiga, pastor, me dijo el señor profeta que dentro de 3 años yo iba a estar viviendo en Nueva York. ¿Será cierto? No, no sé. Eso yo no lo sé. Yo no sé ni siquiera si sea profeta. No lo sé, no tengo idea. Lo que sí tengo idea es que si Dios te lo dice, así va a ser. Y al profeta, pues tómalo, ya veremos. No te desboques, no vas a vender ahora todas tus cosas para irte a Nueva York. Y luego ya fuiste, ya te deportaron. Y dices, ¿qué pasó si Dios me dijo? No, Dios no te lo dijo. Pusiste la palabra de alguien por encima de lo que Dios te había dicho. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y no estoy diciendo que Dios no pueda usar sensaciones, personas, no, sí lo puede usar. Pero la palabra profética más segura la tienes aquí en la mano. No hay nada más seguro que eso, nada absolutamente. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que está diciendo es, mantente atento a la palabra, obediente a la palabra, en lo que no entiendas, incluso hasta que lo entiendas. Hasta que se revele el plan y la verdad de Dios para tu vida. El salmista escribiría, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjate, el contexto es maravilloso. El salmista dice que la palabra de Dios es como una lámpara dirigida ¿a dónde? A nuestros pies. ¿Y por qué quiero yo una lámpara a mis pies? Porque estoy en tinieblas, porque no sé a dónde ir, no veo el camino, no sé si doy un paso y frente mío hay un abismo donde voy a caer, o a un lado y estoy paralizado y no sé hacia dónde moverme. La palabra de Dios dice que es una lámpara que alumbra tus pies y puedes empezar a dar pasos seguros. Quizá no puedes ver todo el camino, pero empiezas a dar pasos seguros en obediencia en relación a ¿qué? A la palabra de Dios. Nos va a ir llevando paso a puerto seguro. Por eso el salmista escribió que es una lámpara a nuestros pies. Y por eso tenemos tanto que aprender de los patriarcas, no solamente de sus aciertos, sino también de este tipo de errores. Porque si un patriarca, si el hijo de Abraham, el padre de Israel, cometió este error, imagínate cuánto más nosotros estamos susceptibles a dejarnos ir por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que palpamos, en lugar de la palabra de Dios. Hay otra historia familiar que seguramente se fue contando a lo largo de las tradiciones de esta misma familia, de este mismo clan, que es la historia de Agar, la mujer que precisamente le entregaron a Abraham para que tuviera un hijo, a pesar de que Dios ya le había dado una visión a Abraham, que iba a tener un hijo con Sara. Y ellos que empezaron a ver, pues que el tiempo pasaba. Empezaron a sentir que sus fuerzas flaqueaban. Entonces dijeron aquí algo está mal, no estamos entendiendo bien la promesa, que era clarísima. Vamos a darle una ayudadita a Dios, vamos a echarle una manita a la profecía, como si Dios necesitara un empujoncito. Y entonces Sara le entrega a su esclava Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Y nace ese hijo, se llamó Ismael. El primogénito de Abraham es Ismael. Un hijo que no era parte del proyecto, pero nació.
¿Y qué pasó? Puro conflicto, puro problema. Ahora la que era sierva se siente la dueña de la casa, Sara se siente muy humillada, Abraham está ahora entre dos mujeres y un camino, ¿sí? Que creo que era Bibi Gaitán y la Tesorito, ¿verdad? Qué bueno que vean esos programas, ¿eh? Para eso lo hago, para darme cuenta. Y así se encuentra Abraham. Y llega un momento donde Sara le dice a Abraham, prácticamente, o ella o yo. Así de fácil ya, o ella o yo. Aquí no hay lugar para las dos. Imaginémonos a Abraham. Tiene a su esposa amada, pero tiene a su hijo. Era su hijo. Ya déjate a Agar. Dejemos a Agar ahorita fuera de la jugada. Su hijo primogénito. Y le dice, o te deshaces, se va él o me voy yo. ¿Y qué hace Abraham? Consulta a Dios. Consulta a Dios. En una disyuntiva que yo creo que ningún hombre tiene la sabiduría de saber qué hacer en ese momento. Y con todas las implicaciones proféticas que tenía. Y Dios le dice, deja ir al niño. Déjalo ir. Dejarlo ir, no crean que era mandarlo a Harvard a estudiar, ¿eh? Era desterrarlo, que se fuera al desierto. El desierto en el contexto bíblico y en esa época era sinónimo de muerte. Y Dios le dice a Abraham, déjalo ir. Mucha gente cree que Dios le pidió a Abraham solamente una vez que sacrificara a un hijo con Isaac. No, lo hizo también con Ismael. Pero Dios le dice algo. Dice, pero no te preocupes. Aunque este niño no era parte del plan, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Yo me haré cargo del niño y de su madre y también los voy a convertir en una gran nación. Esa nación son los países árabes, ¿eh? Pero eso será motivo de otro sermón. Finalmente, imaginemos a esta madre que es desterrada al desierto. Se les acaba el alimento, se les acaba el agua, están cansados, están deshidratados, no tienen rumbo, están extraviados en el desierto, ya ve a los sopilotes dando vueltas. Y dice la Biblia algo muy triste, que esta mujer deja al niño y se retira para no verlo morir. Si yo no quiero estar ahí cuando mi hijo muera. Y se separa de él. En la total desesperanza. Pero le ora a Dios. Y la Biblia dice, Génesis 21, 19, vamos, que sucede algo espectacular. Ella ya está lista para entregar el espíritu y resignada a que su hijo también correría el mismo destino. Lo único que le pidió a Dios es no verlo. No verlo. Quizá le pidió, llévame a mí primero, para que yo no tenga que escuchar los llantos de mi hijo agonizando. Pero dice Génesis 21, 19, que Dios hace algo. Dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Agar no estaba ciega. Ella podía ver físicamente bien, pero no podía ver esa provisión de parte de Dios. Estaba ahí. Fíjense que no dice que apareció. Ahí estaba, siempre estuvo ahí, pero oculta. De alguna forma estaba oculta a la vista natural. Porque no está hablando en términos espirituales, no está hablando de una fuente espiritual, no está hablando de un agua espiritual. No, era el agua que bebieron para sobrevivir. Siempre estuvo ahí esa provisión, pero necesitaba que se abrieran los ojos. Tú puedes estar hoy en una situación muy complicada, donde no ves la salida. Y a mí nunca me gusta trivializar o minimizar los problemas o las tragedias o las circunstancias que podemos estar viviendo como hombres y mujeres de fe. Pero lo que sí te puedo decir es que tu situación no es peor que la de Agar. No estás en un desierto literal, con sopilotes dando vueltas a tu alrededor, con tu hijo muriendo de hambre y de sed, y sin tener absolutamente nada que recurrir, ni una sombra que recurrir. Nuestra situación no es peor. Y ella oró a Dios, y Dios le abrió los ojos, y le hizo ver que aún en el desierto Dios tiene provisión para su pueblo. Que aún en el desierto Dios tiene puertas que abre fuentes de vida para cuando Él da una promesa.
Y aquí es donde viene la pregunta que yo te quiero hacer. En tu circunstancia, en tu desierto que puedes estar hoy, en esa enfermedad, en esa escasez, en ese problema legal, en ese problema matrimonial, en ese problema familiar, donde tú estás viendo que la demanda la estás viendo, no es ficticia, ahí está. Tú estás viendo el diagnóstico médico que es que sí tienes esto. No, es que yo en Cristo no lo tengo. No, sí lo tienes. Ahí está. Bueno, por encima de eso, ¿qué te dice Dios? Entonces deberíamos de recurrir a la palabra para que nos dé una visión. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta si la palabra de Dios, la visión que Dios te da, es una visión de muerte o de vida. Es una visión de salud o de enfermedad. Es una visión de prosperidad o de calamidad. Y una vez que Dios te dé esa visión, tú tendrás que tomar una decisión. ¿Le haces caso a lo que ves? ¿A que ves que ese matrimonio se está acabando? ¿Le haces caso a lo que sientes que no vas a poder superar? Esa tragedia, ese duelo, esa tristeza, esa quiebra. ¿O le haces caso a la palabra? Si le haces caso a la palabra, Dios te va a abrir los ojos y vas a ver esa fuente de agua vida. La Escritura dice que si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces nosotros solamente podemos vivir la vida guiados de dos maneras: por lo que sentimos, vemos, palpamos, o guiados por el Espíritu. El error del patriarca, el único que está registrado en la vida de Isaac, fue no dejarse guiar por el Espíritu, no dejarse guiar por la voz. Y tuvo consecuencias que hasta el día de hoy nos están alcanzando. No dejes que nuestra falta de visión, de confianza en Dios, eche a andar una cadena profética que tome generaciones a arreglar. Y yo estoy convencido que tú llegaste aquí hoy buscando una voz de parte de Dios. Porque de otra manera no tendría sentido que nos reuniéramos como para aquí. En tus circunstancias dices, yo voy a ir porque ahí hay una fuente de vida, ahí hay una palabra de vida. Isaías 43, 19. Esta es la palabra que Dios quiere para ti. Si olvidas todo lo que te compartí, pero te quedas con Isaías 43, 19, con eso yo me doy por bien servido. Y con eso habrás dado un paso gigantesco en mantenerte en la visión, en tener la determinación para mantenerte en lo que Dios dice, no en lo que dice el médico, no en lo que dice el juez, no en lo que dice el abogado, no en lo que dice tu corazón, no en lo que dice tu mente, no en lo que te dicen tus consejeros, en lo que dice Dios. Y Dios te dice hoy, voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ya está pasando, no solamente lo voy a hacer, ya lo estoy haciendo. Y dice, no te das cuenta. De verdad eres tan ciego que no te das cuenta que yo he estado moviéndome detrás de ti, delante de ti, que yo te he estado guiando aún en el desierto. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no te das cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, donde tú no ves nada. Hay ríos ocultos. Donde tú ves soledad, hay un camino de ida, hay un camino de vuelta, de bendición. Y Dios dice, no te das cuenta. No se necesita mucho discernimiento para cerrar los ojos físicos y abrir los ojos espirituales. Termino con una historia que está en Segunda de Reyes capítulo 6. Ya no vayas, ya nos va a dar tiempo. Eliseo, un profeta, un hombre de Dios, un hombre acostumbrado a mantenerse en las visiones del Espíritu. Un rey maligno le manda todo un ejército para matarlo. Fíjate nomás, un pobre profeta le manda todo un ejército. Fíjate qué exageración. Así se levantan de repente ataques desproporcionados para los hijos de Dios. Que dice, oye, pero ¿de dónde tanto odio? ¿De dónde tanta adversidad? ¿De dónde tanta oposición? Bueno, aquí era todo un ejército. Y este profeta, Eliseo, lo único que tenía era un siervo. Y ese siervo se levanta, le va a hacer el desayuno, abre las cortinas y se pone blanco porque ve todo el ejército. Sale despavorido y va con Eliseo y le dice, profeta, vámonos, agarre sus cosas y vámonos. Y dice, pero ¿por qué? Viene todo el ejército enemigo para matarnos. Y no te preocupes, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si no tardan en llegar, no pasa nada.
Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿No sabe qué? Yo creo que no me entendiste. Viene todo un ejército. No son 2 contra 2, 2 contra 2 nos los aventamos. Es todo un ejército, hombres a caballo, carros de guerra, arqueros en contra de nosotros. Y le dice, son más los que están a nuestro favor. Y el siervo dice, pobrecito de Eliseo. Bien le decía a la vuelta que tanto ir a la iglesia le iba a fundir el cerebro. Y dice Eliseo, dice la Biblia, que Eliseo le pide un favor a Dios, así dice ahí este siervo. Dice, Señor, quiero hacerte una petición este día. Ábrele los ojos a este ciego. Dale el don que me has dado a mí. Por un instante, ábrele los ojos. Y cuenta la escritura que Dios concedió la petición y le abrió los ojos. Y el siervo vio todo un ejército celestial rodeando al ejército enemigo. Efectivamente, eran más los que estaban con ellos que lo que el enemigo te pueda mandar. Y esa es una realidad para tu vida hoy. Aunque no lo puedas ver, Cristo está contigo. En tu desierto, Dios ya puso provisiones de fuentes de agua, de vida. Pero tenemos que mantenernos en la visión. No podemos apartarnos de la visión ni por un segundo. No dejes que tus sentimientos te lleven a tomar decisiones equivocadas, a que te comprometas donde no debías hacerlo, a que aceptes lo que no tenías que haber aceptado, a bajar el estándar para el cual fuiste llamado. ¿Por qué? Por lo que ves, por lo que sientes, por lo que hueles, por lo que escuchas. Escucha una sola voz, la voz de Dios. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.